Damos la más cordial bienvenida también a los que nos siguen por las redes sociales. Gracias por ser parte de Gracias Sin Fin, a cada uno de los que permiten de que nosotros lleguemos a sus hogares a través de esta transmisión. También les pedimos que puedan compartir con sus amigos y familiares esta transmisión, ya que creemos que va a ser de mucha bendición. Y también va a ser un tiempo en el que nosotros vamos a conocer realmente los acontecimientos de lo que va a surgir con la venida de Cristo. Hoy iniciamos una serie acerca de la venida de Cristo. Vamos a estar tocando estos 3 domingos que vienen sobre el por qué es necesario que Cristo regrese. Vamos a estar tocando 9 puntos, de los cuales hoy vamos a tocar 3 puntos de que habla la Biblia sobre el regreso de Jesús. Y sabemos que la iglesia, ese debe de ser siempre nuestro anhelo ferviente de todos los días, el aguardar la venida de Cristo. Creo que ese es el objetivo de la iglesia en general, aguardar la venida de Jesús, de que nos mantengamos unidos, de que nos mantengamos en una misma visión, en un mismo sentir, que es aguardar la venida y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en esta mañana qué nos enseña la Biblia, qué va a acontecer en ese momento cuando Cristo regrese. Y nuestro texto base para esta mañana está en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4. Dice: sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Jesús, porque nos permite, Señor, compartir tu palabra en esta casa de habitación, Señor. También como las personas que nos permiten llegar hasta sus hogares a través, Señor, de las redes sociales. Padre, en esta mañana oro para que no sea mi palabra, Señor, sino que sean tus palabras, Señor, hablando, Señor, a la iglesia, no solamente para Gracias Sin Fin, Señor, sino que para la iglesia en general, Señor, la iglesia global, Padre, que hoy hablamos este tema, Señor, de aguardar, Señor, tu segunda venida. Estamos expectantes, Dios, porque sabemos, Señor, que los acontecimientos que nos rodean, Señor, nos muestran de que tu venida está pronta, Señor. Y en esa espera, Señor, nosotros aguardaremos, Señor, siempre expectantes, Señor, ese día glorioso en que tu iglesia, Señor, será arrebatada, Señor, y nosotros, Señor, estaremos contigo para toda la eternidad, Jesús. Gracias por esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues como leíamos, realmente tiempos en los que estamos viviendo, vemos gente que se burla cuando nosotros hablamos de que Cristo va a venir, y gente que perdió las esperanzas de la venida de Jesús. Pero hoy vamos a ver 3 razones, porque son 9, la vamos a dividir en 3 mensajes, 9 razones por las cuales Jesús va a regresar por segunda vez. En las Escrituras se predice claramente un tiempo en que los escépticos harían mofa de la idea misma del regreso de Cristo. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Y eso lo vemos a diario en las calles, lo vemos a diario a través de la televisión, gente que se burla de la segunda venida de Jesús, gente que incluso hace películas mofándose de Jesús. Y esto tiene que acontecer para que la venida del Señor venga, porque muchos, dice la palabra de Dios, vendrán y dirán: ¿dónde está la promesa del advenimiento?
Y eso es lo que yo he venido predicando los últimos domingos, porque mucha gente, yo he escuchado por mucho tiempo diciendo, no, si es que eso de la venida del Señor me lo están diciendo desde los tiempos de mi abuelita y no ha pasado nada. Y vamos a esperar el tiempo que el Señor ha fijado, porque si bien es cierto, no es a nuestro tiempo, es al tiempo del Señor. Realmente Él no tiene por tardanza, sino que Él es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Y es por eso que nosotros debemos estar confiados de que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Los burladores de los últimos días dirán que Jesucristo nunca volverá, pero Pedro refuta sus argumentos explicando el plan maestro de Dios en los tiempos. He aquí 9 razones bíblicas por las cuales sabemos que Cristo va a venir por segunda vez, de las cuales, reitero, vamos a ver 3 en esta mañana. La primera razón por la que Cristo va a venir por segunda vez dice que es la promesa que Dios requiere. Esa es la promesa que Dios Padre requiere para la segunda venida de Cristo. Es algo que el Padre en su potestad lo ha designado de esta manera. Jesús volverá por su iglesia porque es una promesa que Dios Padre ha hecho no solamente a su Hijo, sino que al mundo entero. La venida de Cristo está cerca. Dios prometió que de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta es la primera señal de que Dios nos muestra de que Cristo regresará. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera institución de un redentor mesiánico. Esto nos hablaba Dios en el Antiguo Testamento de la primera venida de Cristo. Son acontecimientos que se cumplieron con la primera venida de Jesús aquí en la tierra. Y en este primer punto vamos a ver por qué Dios requiere una segunda venida y cómo se cumplieron las promesas de Dios en su primer venida. La primera institución de un redentor mesiánico se dio en Génesis 3, precisamente después de la caída de Adán, cuando Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios prometió que nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Si ustedes recuerdan el mensaje anterior, yo les hablaba acerca del sol de justicia, que nacerá el sol de justicia. Y eso fue lo que aconteció con el nacimiento de Jesús. En sus alas traía salvación. ¿Por qué traía salvación? Primeramente porque Él pagó el precio de nuestros pecados y de mis pecados para que tuviésemos salvación. Leíamos el texto de Malaquías 4:2, dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros en manada. Y es que estas promesas de que Dios Padre estaba haciendo a través de los profetas del Antiguo Testamento, vemos en la primera venida de Jesús cómo se cumplieron a cabalidad cada uno de estos acontecimientos. La Biblia nos habla en una totalidad de una segunda venida de Jesús. Y si Dios Padre permitió que todas las profecías acerca de Jesús en su primera venida se cumplieran a cabalidad, tenga por seguro que Dios no mentirá, sino que Dios cumplirá cada una de las profecías que están en la Biblia para el regreso de Jesús por su iglesia. Todas las profecías con respecto al primer advenimiento de Cristo se cumplieron literalmente con absoluta precisión. Yo quiero darles un poquito de fundamento en esta mañana de las profecías que se dieron. Estas son algunas de muchas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento sobre Jesús en su primera venida aquí en la tierra.
Una de ellas dice que fue el nacimiento de una virgen. Por cuestiones de tiempo solo les voy a dar las citas bíblicas que dicen en Isaías 7:14, perdón, nos habla del nacimiento de Jesús, que dice que nacerá un niño de una virgen y su nombre será llamado Emmanuel. Esto nos habla del nacimiento de Jesús a través de una virgen. Y lo vemos cumplido en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18, versículo 22. Isaías predijo que él sería un descendiente de Isaí, que era el padre del rey David, que sería el ungido de una manera singular, única, con el Espíritu de Dios. Y vemos esa profecía cumplida en Mateo 3:16 y al 17, que el profeta Isaías lo dijo muchos años antes de su nacimiento. En Isaías 11, del 1 al 5, nos habla de que él sería un descendiente del rey David. Y vemos cómo Dios acomodó todas las cosas para que estas profecías se cumplieran en Jesús. Zacarías profetizó que entraría a Jerusalén montado en un pollino o en una bestia de carga, como hoy lo conocemos. Zacarías 9:9, y lo vemos en el Nuevo Testamento cumplido en Marcos 14:50, en la famosa llamada entrada triunfal. Vemos cómo la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Jesús cumple cada una de las profecías hechas en su primera venida. Zacarías también predijo que con precisión exacta la traición de Judas por 30 piezas de plata. Usted lo puede encontrar en Zacarías capítulo 13, verso 7, y su cumplimiento en Marcos 26:15, versículo 27, verso 15 y 27. Usted puede ver las profecías de Zacarías cumpliéndose en este libro de Marcos. Isaías predijo muchos detalles de la crucifixión y lo podemos ver en Isaías 52:14, que yo quiero que sí lo vamos a leer, porque dice Isaías, hablando de la crucifixión de Jesús en el capítulo 52:14. Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres? Ahí Isaías nos está hablando sobre el sufrimiento, sobre lo que padeció Jesús en la cruz, que dice que se asombraban de él, de tal manera que fue desfigurado. Los golpes que recibió Jesús, los latigazos, sus carnes, dice que cuando los latigaron se desprendían de él, y vemos que él fue desfigurado a causa de los golpes que le dieron. Isaías lo había profetizado muchos años antes de que él padeciera este acontecimiento. También nos habla el mismo Isaías en el capítulo 53:12, nos dice lo siguiente, hablando de la crucifixión de Jesús. 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresores. Vemos a Jesús que Isaías había profetizado muchos años antes. Él fue despojado de sus vestiduras. Y él oraba aún por sus transgresores cuando le decía: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Vemos cómo Jesús cumplió con cabalidad cada una de estas promesas que Dios Padre había hecho a través de sus profetas en el Antiguo Testamento.
Isaías predijo muchos detalles de la crucifixión. David hizo una alusión sobre la resurrección. Salmo 16:10 dice lo siguiente. Yo quiero que me acompañen a los que estamos en este lugar y los que están también siguiendo esta transmisión, que pueda ir al Salmos 16:10. Nos dice lo siguiente. David profetiza sobre la resurrección de Jesús, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Dios Padre no permitió que el alma de Jesús quedara en el Seol, porque antes de Jesús todas las almas iban al Seol. Y sin embargo, Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y le dio un lugar supremo a la diestra de Él, y un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de los cielos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estas son algunas de las profecías con referencia a la primera venida de Cristo que se cumplieron, y es por esto que creemos que Dios cumplirá con respecto a la segunda venida de su Hijo Jesús. Vemos, estas son algunas porque son varias y el tiempo no me daría para describir tantas profecías que se cumplieron en Jesús, pero esto nos da la pauta que si Dios Padre cumplió con cada una de estas profecías a través de Jesús en su primera venida, nos da la pauta que también Dios Padre cumplirá la promesa de su regreso, del regreso de Jesús aquí en la tierra. Cristo señaló hacia su segunda venida con el momento preciso que tomaría con posesión de su trono en el sentido literal. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas. Cuando Cristo venga en su gloria y en poder, Él corregirá estas naciones poderosas, y lo vemos hoy en día como estas naciones que se creían poderosas, entre comillas, hoy se ven sucumbidas ante esta pandemia. Una pequeña pandemia que su índice de mortalidad es bien bajo, como tiene de rodillas a muchas naciones poderosas, naciones de Europa que pensaban que eran los más poderosos, los Estados Unidos que se creían invencibles, hoy se ven impotentes ante esta pandemia. Pero cuando Cristo venga en su gloria y poder, Él va a juzgar estas naciones. Si no se arrepienten, Él juzgará estas naciones. Malaquías 4:3 dice: hollaréis a los malos, y los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El reino futuro de Cristo va a tener lugar aquí sobre esta tierra. Jeremías lo describe de esta manera: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. De la simiente de David, que ya sabemos que es Dios, que es Jesús, Él preparó para traer justicia aquí en la tierra. Las escrituras dicen que Dios no miente. ¿Dónde encontramos que Dios no miente? Tito 1:2 dice: en esperanza de vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no es mentiroso. Dios cumplirá con su promesa de la segunda venida de Jesús. Es por eso que nosotros debemos estar siempre expectantes a ese regreso glorioso de Cristo.
gran parte de lo que ha prometido con respecto a Cristo hace necesario que el Salvador regrese triunfante a la tierra para que todas estas promesas puedan cumplirse. Entonces nosotros miramos como primer punto que para que el regreso de Cristo sea es porque la promesa de Dios lo requiere. Por eso es que es necesario que Cristo regrese, para que Dios sea veraz, para que Dios cumpla cada una de las promesas hechas en la segunda venida de Jesús. Como segundo punto vamos a ver las enseñanzas de Cristo lo exigen. Las enseñanzas que Jesús hizo en su ministerio terrenal exigen su regreso nuevamente aquí en la tierra. Lo vemos que no lo vamos a leer porque es todo el capítulo de Mateo 24 y Mateo 25, Lucas 21, nos hablan sobre las enseñanzas de Jesús que exigen su segundo regreso aquí en la tierra por su iglesia. Las propias palabras de Cristo afirman con claridad que Él va a regresar. Todas las enseñanzas que impartió en la tierra estaban llenas de referencia de su segunda venida. Y ahí donde usted está, y yo quiero que me acompañe en el libro de San Juan capítulo 14, verso 2 y verso 3. Dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su partida de Jesús en su primera venida nos da la pauta que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Él dice, Él afirma a través de esta enseñanza de que Él fue para que nosotros tuviésemos un lugar junto a Él, y Él está preparando nuestras moradas. Mire, si usted aquí por años ha alquilado en este mundo, déjeme decirle que ahí en el cielo no va a alquilar, nadie va a preocupar porque le van a quitar su casa. Jesús está preparando un lugar para que usted habite en ese lugar gratuitamente, para que usted pueda tener una comunión con Él. Jesús realmente quiere que usted pueda gozar de su presencia, que usted y yo podamos gozar de una vida eterna ahí en el cielo. Realmente allá tendremos un lugar muy, muy bonito que Jesús está preparando para nosotros. No solamente está en juego la credibilidad de Dios con respecto a la segunda venida, sino también la credibilidad de su Hijo Jesús. Realmente, si Jesús no cumple con su segunda venida, la humanidad podrá tachar y decirle, no, Él nos mintió. Realmente, la segunda venida de Jesús está en juego la credibilidad de Dios Padre y la credibilidad de su Hijo Jesucristo. Si Jesucristo no regresa, entonces será un mentiroso. Sus propias palabras contribuyen a la garantía divina e infalible de que Él volverá. El libro de Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, o sea, sea Dios verdadero y todos los hombres mentirosos, como está escrito, para que seas justificados en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Realmente sea Dios veraz, sean los hombres mentirosos, porque Dios cumplirá sus promesas. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Marcos 14:62 dice, y Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viéndolo en las nubes del cielo. Sea Dios veraz y veremos a Dios sobre las nubes sentado en el trono, y nosotros, los que hemos esperado y hemos aguardado la venida de Jesús, veremos ese día glorioso en que nuestro Redentor vendrá sobre las nubes.
Y es por eso que Jesús lo afirma de esta manera. Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra y el poder de Dios. Ahí veremos el cumplimiento de la promesa de Dios Padre y el cumplimiento de la promesa de Dios Hijo. Cristo nos ha asegurado reiteradamente la realidad de su venida. Apocalipsis capítulo 22, verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, es como clama la iglesia. Reiteradas veces Jesús nos habla de su regreso. Él dice, vengo pronto. Y ese es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Jesús vendrá pronto. Él hizo esta promesa durante su ministerio en la tierra, poco antes de su regreso en el cielo, y además en una visión dada a Juan desde el trono en el cielo. Jesús realmente hizo bastante alusión en su ministerio terrenal de que Él volvería y Él volverá en el tiempo que Dios Padre ha señalado en su sola potestad. No podemos andar diciendo, muchos se han atrevido a dar fecha de cuándo será el regreso de Jesús. Realmente la Biblia nos enseña que ni aún los ángeles saben cuándo Jesús volverá. Solamente Dios Padre en su sola potestad sabe cuándo Él volverá. Mientras tanto la iglesia debe de estar diciendo sí, amén, ven Señor a este lugar. Realmente ese es el anhelo de nosotros diario, decir Señor, ven por tu iglesia. Ese debe ser el clamor de la iglesia. Ven Señor por tu iglesia. Él quiso que tanto amigos como enemigos supieran con certeza que Él regresaría. Su credibilidad misma depende de su segunda venida. Y es por eso que hoy en día todo el mundo, en todo lugar, sabemos de que Cristo realmente existió físicamente en un cuerpo humano y que hizo la promesa de su segunda venida. En el mensaje anterior yo les decía, muchas personas religiosas fundaron sus sectas y sin embargo ahí ya hacen en su tumba. Uno que se decía que era el Cristo y el anticristo al mismo tiempo, él decía que iba a resucitar, murió de cáncer, han pasado los años y nunca resucitó. Vemos en el budismo, Buda murió y ahí están sus restos. Sin embargo, la fe cristiana tiene al único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Él es el único que se adjudicó ser la verdad absoluta. Él es el único que también resucitó de los muertos y también cumplió la promesa, cumplió la profecía hecha a través de David en el Salmo 16, que no dejará que su siervo permanezca en el Seol. Jesús ha cumplido con cabalidad las promesas que se han hecho a través de la Biblia sobre su vida. Tercer punto y último punto dice, el testimonio del Espíritu Santo lo reclama, hablando de por qué es necesario que Cristo regrese. El testimonio del Espíritu Santo reclama la segunda venida de Jesucristo. Puesto que Dios no miente, Tito 1:2 dice, volvemos a leerlo, dice, en esperanza de vida eterna, lo cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Su promesa es una garantía de regreso de Cristo. Jesús es la verdad encarnada. El Espíritu Santo da testimonio de que Cristo va a regresar por su iglesia. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Espíritu Santo, quien os
el Espíritu Santo, quien es llamado el Espíritu de verdad, también da testimonio de la segunda venida de Cristo. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él le dará testimonio acerca de mí. Entonces podemos ver claramente que el Espíritu Santo, Él da testimonio y reclama la segunda venida de Jesús. Es por eso que nosotros tenemos esa certeza en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo que nos habita nos da ese testimonio y esa seguridad que Jesucristo regresará por su iglesia. Probablemente sea hoy, probablemente sea mañana, probablemente sea dentro de 100 años, solamente Dios lo sabe. Pero yo oro y ojalá Dios nos permita ser esa generación que veamos a Jesucristo en gloria y en poder. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera, hablando de las personas que el Espíritu Santo inspiró para que hablaran acerca de la segunda venida. En 1 Corintios 1, 4 y 5 nos dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Versos 6 y 7 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vemos al Espíritu Santo obrando a través de la vida de Pablo, hablando acerca de esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que tendrá lugar cuando Él regrese por su iglesia en su segunda venida. El Espíritu Santo hoy también sigue hablándonos a nosotros y diciéndonos que Jesucristo volverá por su iglesia. Y es por eso que es el anhelo ardiente de esta creación, de que nosotros podamos manifestar esa gloria de Cristo, para que el mundo conozca que Cristo realmente regresará y cumplirá cada una de sus promesas hechas. El Espíritu Santo confirma una vez más la promesa de regreso de Cristo. También el Espíritu Santo inspiró a Santiago. Santiago escribe lo siguiente. En Hebreos escribe aquí está, Santiago dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tengamos paciencia, la venida del Señor está pronto. Seamos como esos labradores de la tierra, que ellos día tras día trabajan la tierra, porque saben que un día ese trabajo dará un fruto que tanto han esperado. De esa manera, la vida cristiana debe de ser: trabajemos arduamente, trabajemos día tras día, porque la venida del Señor pronto dará el fruto que nosotros estamos esperando. Cristo está a la puerta de la iglesia. Estamos a una distancia mínima del regreso de Jesús. Dios quiera que nosotros veamos ese día. Y si no, tengamos por gozo que también cuando Él regrese y nosotros ya no estemos aquí físicamente,
Él nos resucitará juntamente con Él y le veremos cara a cara. Hebreos, el escritor de Hebreos también nos dice en 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo nos hace esta promesa de que Él nos salvará en su venida. Él pagó el precio de nuestros pecados y Él también regresará por los que ha escogido. También Pedro consignó promesas similares inspiradas por el Espíritu Santo. Con esto terminamos. 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ciñámonos nuestros lomos, esperemos en el Señor. Sabemos que Él va a regresar. Dios no miente, Dios es veraz. Jesucristo realmente lo ha dicho, que Él regresará por su iglesia. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Porque es necesario que Cristo regrese. Primeramente dijimos que es la promesa que Dios requiere. En segundo punto decíamos que la enseñanza de que Cristo lo exige, las enseñanzas de Cristo lo exigen su regreso. Y por último decíamos, el testimonio del Espíritu Santo lo reclama. Vemos la Trinidad hablando sobre el regreso de Jesús. Y si los tres nos hablan de su regreso, debemos de tener la seguridad que se cumplirá esa promesa. Concluimos. ¿Cómo va a acabar todo? ¿Podemos saberlo? Sí podemos. La Biblia ofrece respuestas muy claras y directas. El mundo tal como lo conocemos llegará a su fin con el regreso de Jesucristo. Este mundo como lo estamos viviendo, este mundo tal como lo conocemos, llegará el fin de todo lo que vemos aquí. Y como Jesús le decía a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Realmente Jesús acabará con todo lo que conocemos actualmente y nos dará una tierra nueva, un cielo nuevo. Y esa es la promesa que nosotros esperamos. Espero que este mensaje pues haya sido de bendición para los que nos ven a través de las redes sociales como los que nos ven en este lugar. Y el próximo domingo estaré tocando la segunda parte sobre este tema, porque es necesario que Cristo regrese. Yo quiero pedirles que puedan conectarse, que puedan atesorar este mensaje, porque nos traerá esperanza también y nos ayudará de que como iglesia podamos estar expectantes a la venida de Jesús. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Padre Celestial, gracias por este culto, Dios. Gracias por esta reunión. Gracias, Jesús, porque